Muy buenas, queridos amigos y hermanos de todo el mundo de habla hispana. En esta hora queremos darle gracias a nuestro Dios porque permite que nuevamente podamos estar aquí junto a ustedes con la idea de presentarle un tema a veces muy livianamente presentado, pero esta vez queremos utilizar a uno de los rabinos del Nuevo Testamento, a uno de los hombres más educados, junto con Moisés, que también fue uno de los hombres más educados del pasado, y el Señor Jesús, el maestro de los maestros. Queremos usar al apóstol Pablo, a Moisés, y queremos utilizar a Jesús. Y en primer lugar queremos empezar con Moisés, el que significa salvado de las aguas. Primeramente vamos a orar para que Dios nos ilumine en esta tarde. Querido Dios, gracias por la vida. Gracias porque tú todavía nos mantienes con el fervor y el deseo de hacer tu voluntad. Y queremos, Padre, no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda de los parámetros bíblicos. Queremos mantener la línea definida y algunos por amiguismo, pero cuando hablamos de la Biblia no existe amiguismo, existe la palabra de Dios. Queremos que tú nos utilices a través de tu Espíritu Santo porque queremos honrar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. El tema que queremos tocar esta hora es un tema que le da inicio a la especie humana y a la multiplicación de los seres humanos. Hablamos específicamente de Adán y de Eva. Aquel viernes en la tarde, hace ya casi 6,000 años, Dios decide celebrar la primera boda, el primer matrimonio. Y no había ningún ser humano todavía, aparte de Adán y Eva, en el planeta, pero Moisés, quien escribe este libro, lo expresa de la siguiente manera. En el capítulo 2 de Génesis y el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Los conceptos teológicos que están alrededor de estas declaraciones son significativos. Eso lo cuenta la Biblia latinoamericana. Y en Efesios capítulo 5, citamos ahora al erudito, psicólogo, abogado, al teólogo, al rabino, al hombre versado en el Antiguo Testamento,
Y escribe ahora para el Nuevo Testamento en Efesios capítulo 5, versículo 31, el apóstol San Pablo. Y él dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Prácticamente el apóstol Pablo está ratificando lo que dijo Moisés en el libro de Génesis. Luego, 4000 años después, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido bajo la ley y nacido de mujer. Y cuando empieza su ministerio público en el libro de San Mateo, en el capítulo 19 y el versículo 5, dice Jesús. Y añadió, leo de la Nueva Biblia Latinoamericana, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y dijo, por esta razón, ahora la otra versión que estamos utilizando dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese mismo concepto teológico profundo de los lazos del matrimonio. Marcos dice lo que Dios unió a través del matrimonio, no lo separe el hombre. Nunca fue el plan de Dios que el matrimonio que Él organizó o que Él ideó en el huerto del Edén se separase por cualquier cosa. Lo hizo en la época de Moisés, que por cualquier cosa pedían carta de divorcio. Jesús dice, pero al comienzo no fue así. No significaba que Jesús estaba aprobando lo que sucedió por la dureza del corazón de ellos. En el libro de Romanos, en el capítulo 7, habla de una analogía tomada del matrimonio. Leo de la Reina Valera de 1960, el versículo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Y entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley. Allí Pablo estaba hablando como un experto en derecho, experto en las leyes nacionales e internacionales. Hablo pues como quien conoce la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive. Una pregunta. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive? Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Esto es palabra de Dios. Y es una palabra que no la podemos tergiversar, la podemos modificar por amiguismo, por compañerismo. Esto es la palabra de Dios. Porque la mujer casada está sujeta a
por la ley al marido mientras éste vive. Pero si él muere, ella queda libre de la ley del marido. Y el versículo 3. Así que si en vida el marido se uniere a otro, repito, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Esta palabra del apóstol Pablo no viene con tanta teología, viene en una forma clara, sencilla, concisa y precisa. El apóstol Pablo aquí trata de no ser difuso, confuso, profuso, ni tampoco lleno de ambigüedades. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando que tanto el marido está sujeto a la ley del matrimonio con su mujer mientras ella viva y viceversa? Porque Dios al principio los creó varón y hembra, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13 versículo 4? Este texto también lo escribe el teólogo erudito, rabino San Pablo. Honroso, 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El que instituyó el matrimonio se llama Dios. Esa fue una idea de Dios. Y por lo tanto, como decía el Señor, los que pequen contra Dios, Dios juzgará. Los que pequen contra los hombres, los juzgará el hombre. Y aquí es Dios el que juzgará a los que van en contra de sus preceptos. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablando de un segundo matrimonio. En ambos casos se convierten en fornicarios y en adúlteros, y tendrán que caer en el juicio de Dios, porque Dios no aprueba tal matrimonio, independientemente si se va de Panamá y lo hace en Canadá, o lo hace en Estados Unidos, lo hace en Europa, lo hace en Norteamérica, lo hace en el continente asiático. En los 6 continentes o 7 puede irse para huir de la justicia de Dios, y la palabra es la misma y el veredicto es el mismo. Dios juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. A algunos se estará preguntando, pero si la pareja es joven y la dama fue la que falló, entonces él tiene que vivir todo el resto de su vida pagando la culpa de esa mujer. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Eso es lo que dice la Biblia. No podemos decir otra cosa. Lo único que cuenta es un escrito está. Y cuando está escrito, ni credo, ni papas, ni cardenales, porque una persona humilde con la Biblia es más poderoso que los credos que así lo pretendan.
Y cuando nosotros estudiamos en Primera de Corintios 7, la Reina Valera de 1960, el apóstol Pablo, especialista en esos temas, aborda los problemas del matrimonio. Y él dice en el versículo 7, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer cumpla con el hombre el deber conyugal. El versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. El versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Este es un serio problema cuando ya la esposa no quiere saber nada del esposo o el esposo no quiere saber nada de la esposa. Y algunos esposos duermen en la sala por un tiempo y por ese tiempo transcurre y terminan yéndose. Es triste porque no se sigue el consejo inspirado de Dios. Si se han de separar es por un tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien, el verso 7, que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y el otro de otro modo. El apóstol San Pablo, como fariseo de fariseo y estricto conforme a la ley, de alguna manera el apóstol San Pablo era casado, porque todo el que estudiaba para ser un rabino en el pueblo de Israel tenía que ser casado. Pero él se separó y por siempre quedó soltero. No volvió a casarse y murió soltero. Eso lo recomienda la Biblia. El versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo, como soltero o como viuda. Algunos piensan que murió la esposa, otros que se separó. No hay mucha luz sobre eso. Pero si no tienen don de continencia, el versículo 9, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y usted sabe mejor que nadie, si tiene el espíritu de continencia, ese don de continencia. Algunos han nacido eunucos, otros se han hecho eunucos y otros lo han hecho eunuco. Pero si usted no tiene el espíritu o el don de continencia, el apóstol Pablo recomienda cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. En el versículo 10, el apóstol Pablo sigue hablando del tema.
Pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo, no yo, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Repito ese texto, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, viene el consejo bíblico: quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Hermanos y hermanas que tienen muchos años de estar en este camino y que no han logrado comprender, no han logrado asimilar este concepto sagrado del matrimonio. Cuando por algún motivo dejó a su esposa, pero ahora comprendió el tema, no abandone a su esposa, reconcíliese con su esposa o reconcíliese con su esposo. Ese es el consejo bíblico. Versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, que no la abandone. Conoció el Evangelio, conocieron el Evangelio y él aceptó el Evangelio. Ella no ha aceptado todavía el Evangelio. ¿Qué debo hacer? Según el esposo, debo dejarla. Pablo recomienda, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Pero eso es cuando no conocían de Cristo. Pero si usted conoce del Señor, entonces el Señor no recomienda que usted se case con una incrédula, porque ¿qué relación tiene la luz con la tiniebla? El justo con los injustos. ¿Qué relación tiene Dios con Baal o con Belcebú? No existe ninguna relación. Pero si el Evangelio lo alcanza y usted acepta, su esposa no acepta, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, tampoco la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras ahora son santos. De ninguna manera aprueba dejar a esa compañera que no cree en el Señor Jesús y que no acepta los principios de la iglesia. Igualmente el esposo que no acepta, puede ser un borracho, lo que sea, pero si usted consiente, no hay ningún problema. El versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que en paz nos llamó Dios. Bajo esas condiciones, la Biblia, a través del apóstol San Pablo, recomienda la separación cuando antes todavía no conocían del Señor, de la santidad del matrimonio, y considera que es un obstáculo que con esa persona pueda hacerle fiel a Dios, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá
harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Ese es el precio que hay que pagar. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. El apóstol Pablo está dando algunas indicaciones que usted puede decidir si las acepta o no. Si ya estás casado, no procures soltarte. Pero si estás libre de mujer o de marido, no procures casarte. El versículo 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Versículo 37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. El versículo siguiente es el versículo 39. La mujer está casada, o la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Todo tiene sus condiciones. Si la esposa que está casada está sujeta a la ley del marido o viceversa, pero su marido muere, ella queda libre y para casarse con quien ella quiera, pero dentro de la iglesia, con tal que sea en el Señor. No fuera de la iglesia, y precisamente eso es lo que recomienda la Biblia. Necesitamos estar en sintonía con la palabra de Dios y estar dispuesto a hacer su voluntad. Mi hermano, yo pienso en esta hora que, como dijeron algunas personas cristianas de los días de Jesús, que dura es esta palabra, pero es palabra de Dios, y eso es exactamente lo que tienen que hacer hoy la iglesia que cree en los mandamientos, que cree que Cristo viene a buscar a su iglesia, la iglesia que respeta, la iglesia pulcra, la iglesia que está siendo lavada constantemente en el agua, porque Cristo vendrá a buscar una iglesia indestructible, indivisible, una iglesia que cree en Cristo, donde las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Creo que con el estudio que hemos desarrollado, tal vez usted tiene preguntas, usted puede hacer sus preguntas al canal Pedro Ábrego Duarte. Allí puede hacer sus preguntas, puede suscribirse, puede recomendar el canal a sus amigos para que tengan estos temas interesantes y podamos estar listos, preparados para cuando Cristo venga, poder ir a vivir con Él por toda la eternidad.
Vamos a orar en esta noche para que el Señor nos ayude a comprender y aceptar su palabra y vivirla en nuestras vidas. Querido Dios, gracias en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, en este día, porque tu palabra es clara. El problema es que queremos ajustarla a nuestra situación. Y permite, Señor, que todos los que tengan acceso a escuchar tu palabra puedan recibirla con gozo y alegría en sus corazones. Y querido Dios, que tú tengas misericordia de aquellos que hoy son pastores y están violando fragantemente el mandamiento, porque su esposa está viva y ellos están casados con otras esposas en otros países. Señor, líbranos de hacer tal cosa, porque queremos solamente hacer tu santa y divina voluntad. Ayúdanos cada día a entender claramente tu palabra, a predicar tu palabra y a demostrar que creemos en tu palabra y en un escrito está. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.